han tenido en cuenta para este tema, que para mí, pues a mí me encanta este tema de lo de arritmias, me gusta todo lo de cardio, me parece sumamente apasionante este hecho de las arritmias y de ver lo de reanimación cardiopulmonar. Pues obviamente no estamos en clase de reanimación, pero sí vamos a enfocar la presentación muy parecido a lo que vemos nosotros en los cursos como proveedores de BLS y ACLS, porque es para mí la forma posiblemente más fácil de que ustedes puedan entender las arritmias. Recuerden que cuando ustedes van a una clase, no van a que el docente les explique todo con todas las minucias, con pelo y señales, sino que simplemente expliquen las cosas en particular más grandes para que ustedes lo puedan entender y ya los libros obviamente van a ser más fáciles de analizar. Entonces, pues en el rato que viene vamos a intentar hacer una buena clase de arritmias y la hemos denominado diagnóstico de arritmias por preguntas. Para ello entonces vamos a mirar, primero ahorita vamos a empezar con un pequeño repaso de electrocardiografía, pero pequeño, pequeñísimo. Después vamos a mirar qué es una arritmia y después vamos a ver cómo podemos enfocar un electrocardiograma, no solamente en reanimación, sino en cualquier persona, para mirar si es un electrocardiograma normal o es un electrocardiograma que tenga algún tipo de arritmia. Entonces, vamos a empezar. Y con esto entonces empezamos hablando del electrocardiograma. Primero que todo, ¿qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma como tal es la representación gráfica del potencial eléctrico que tiene el corazón. Esa es la definición de electrocardiografía. Entonces, la representación gráfica del potencial eléctrico que tiene el corazón. Eso nos lo dice la cardiología de Braunwald, para los que alguna vez de pronto la han leído. Y nos indica que por medio de la electrocardiografía yo puedo mirar cuáles son mis problemas que se encuentren en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular o en todos los haces de conducción que estén allí. O sea, en todo lo que llamamos el sistema de conducción. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque resulta que cuando nosotros vemos electrocardiografía, nos llevamos una idea a veces errónea de qué es un electrocardiograma. Y a pesar de que puede tener dentro de sus trazados algunas líneas que sean sugestivas de algunas otras enfermedades, el electrocardiograma tiene buena sensibilidad, única y exclusivamente para mirar problemas eléctricos, o sea, ese potencial eléctrico que viaja por el corazón, como lo dice la definición. ¿Por qué voy a eso? Cuando ustedes compran un terreno y quieren hacer una casa, ustedes llevan un arquitecto o llevan un ingeniero y él les diseña la casa. Cuando van a construir la casa, a ustedes les entregan varios planos. Les entregan un plano en donde se ve dónde quedan los cuartos, dónde quedan las puertas, dónde quedan las ventanas, dónde quedan los baños. Les entregan un segundo plano en donde les dicen por dónde van las tuberías. ¿Para qué? Para que si el día de mañana hay un daño, no tengan ustedes que levantar toda la casa buscando un tubo, sino que por medio de ese plano sepan por dónde va la tubería. Y les entregan un tercer plano y en ese plano ustedes van a mirar por dónde van las instalaciones de la luz. Lo mismo pasa con el corazón. Para nosotros abordar el corazón tenemos tres planos parecidos a los planos que nos entrega el arquitecto. Hay uno en el que nos muestran cómo se encuentran los cuartos, a dónde están las puertas, a dónde están las ventanas y cómo están esas paredes. Se llama el ecocardiograma. Entonces, con mi ecocardiograma yo puedo mirar cómo se encuentran las aurículas, cómo se encuentran los ventrículos, cómo se encuentran las válvulas y el grosor de las paredes. Todo lo que sea motilidad lo puedo ver con un ecocardiograma. Número 2, si yo quiero ver cómo están mis tuberías, hago un plano de las tuberías. Y ese plano de las tuberías, ¿cómo se llama? Se llama un cateterismo o una arteriografía coronaria. En la arteriografía coronaria yo no puedo ver cómo están las válvulas, yo no puedo ver cómo está el músculo, yo no puedo ver cómo está el nodo sinusal, pero sí puedo ver cómo mi arteria coronaria derecha y mi arteria coronaria izquierda hacen sus ramificaciones hasta que llegan a las diagonales, hasta que llegan, bueno, a todas estas que ya ustedes conocen más que yo. Y un tercer plano es el plano que, al igual que la casa de ustedes, nos entregan un plano para que miremos en dónde está la electricidad. También tenemos un plano eléctrico del corazón que se llama un electrocardiograma. Entonces, si nosotros vemos en pantalla ese plano eléctrico que tiene el corazón, casi siempre viene en un papel que no es rosado, es rosadito, ni es verde, es verdecito.
ni es azul, es azulito, o sea, siempre tiene que ser clarito. Y siempre hago la misma pregunta, ¿será por qué? ¿Porque lo diseñó Hello Kitty? No, porque lo que pasa es que los electrocardiogramas convencionales no venían con tinta, sino que venían con una aguja y el papel era un papel químico y era simplemente una impresión del calor de esa aguja que venía por, por todas las conexiones que tenía el corazón y obviamente lo representábamos ahí en ese papel. Entonces ustedes nunca van a encontrar un electrocardiograma cuyo papel sea oscuro, siempre va a ser claro, es más, va a ser clarito, o sea, es más que claro. Ese papel milimetrado que ustedes ven ahí se da por cuadros pequeños o por cuadros grandes, en donde un cuadrito pequeño yo lo puedo leer a nivel horizontal o lo puedo leer a nivel vertical. Si yo lo leo a nivel horizontal, o sea, eje de las X, recuerden que casi siempre en un plano cartesiano nosotros vamos a tener en el eje de las X una variable que se llama tiempo. Y en el eje de las Y vamos a tener una variable que vamos a contrastar con el tiempo. Simplemente un electrocardiograma, ¿qué es? Es un plano cartesiano donde X es tiempo y yo lo voy a contrastar contra B, que es voltaje. Entonces, cada uno de esos cuadritos chiquititos mide 40 milisegundos, o sea, 0.04 segundos. 40 milisegundos. O sea, que si cada 5 cuadritos chiquitos yo tengo un cuadro grande son 200 milisegundos. Y si digo que son 200 milisegundos, recordemos que un segundo tiene 1000 milisegundos. Entonces volvamos, un cuadrito pequeño, 40 milisegundos. 5 cuadritos pequeños, 200 milisegundos, y eso es lo que me forma un cuadro grande. Y si yo tomo 5 cuadros grandes, voy a tener 200 más 200 más 200 más 200 más 200, o sea, 5 cuadros grandes me representan un segundo. Entonces, ¿cómo voy a leer el electrocardiograma en el eje de las X? Por cuadritos, 40 milisegundos por cuadrito chiquito, 200 milisegundos por cuadro grande y 5 cuadros grandes son un segundo. Y si yo lo voy a leer en la parte vertical, un milímetro me representa 0.1 milivoltios. O sea, yo necesito 5 cuadritos para que me dé 0.5 milivoltios y 10 cuadritos para que me dé 1 milivoltio. Esa es la forma entonces de interpretarlo según los dos ejes del plano cartesiano. Eje X siempre va a ser tiempo, eje Y, que es el vertical, pues obviamente en este caso va a ser voltaje. Y seguimos con esto. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un electrocardiograma? Obviamente el electrocardiograma tiene muchas cosas antes de esta lectura, es cómo se toma, por qué se toma, cuáles son las unipolares, cuáles son las dipolares, cuáles son las de extremidades aumentadas, que posteriormente, si ustedes gustan, en algún momento hacemos una clasecita de electrocardiografía básica y ahí podemos ver algunas cosas. Pero esto que ustedes ven ahí es el trazado eléctrico que tiene el corazón. Entonces recuerden que todo lo que va para arriba se llaman ondas. Todos los que va para abajo deberían llamarse deflexiones. Y eso lo vamos a ver en pulso venoso el jueves. Pero entonces lo que tenemos acá son varias ondas. ¿Cuántas ondas tiene el electrocardiograma? Tiene una onda llamada onda P, una segunda que se llama onda Q, otra que se llama onda R, otra que se llama onda S y otra que se llama onda T. En particular, entonces son 5 ondas, nada más son 5 ondas. Ahí nos muestran otra onda, que es la onda U. La verdad, yo les recomiendo, nunca busquen una onda U, porque en vez de ustedes estar justificando una onda U, lo más probable es que estén viendo la onda P del siguiente ciclo cardíaco que se está presentando. Entonces, vámonos claros. ¿Cuáles son las ondas que tiene el electrocardiograma? Son onda P, Q, R, S y T. Y ellas están entonces dadas por nada más tres cosas. Número uno, la onda P. Número dos, el complejo QRS, donde QRS son 3 ondas, pero nada más la vamos a identificar como un solo espectro, y la otra que se llama la onda T. Entonces, ¿cuántas ondas tenemos? Tenemos 5 ondas. Pero también tenemos entonces unas cosas que se llaman segmentos y otra que se llaman intervalos. ¿Para qué son los segmentos y para qué son los intervalos? Entonces miremos que acá tenemos dos intervalos. Un intervalo que nosotros denominamos el intervalo PR, y ese intervalo PR empieza antes de la P y termina antes de la R. Y otro que se llama el QT, que inicia antes de la Q y termina al final de la T.
Aquí es donde empieza Cristo a padecer con los electrocardiogramas. Y uno dice, ¿cómo así que la P y que la Q, que terminó cuando la R, pero que empezó cuando la Q? Bueno, resulta que dentro de las ondas electrocardiográficas hay una onda que no es fisiológica, que se llama la onda Q. La aparición de una onda Q en el 99.9% de los casos me está indicando que hay una cicatriz porque hubo un evento coronario. Entonces, nosotros lo llamamos como complejo QRS, pero como tal, al final de ese intervalo PR arranca la onda R y no es normal que se vea una onda Q. Entonces, ese punto en donde termina el intervalo PR, allí debería estar la onda Q, pero normalmente lo que vemos es una R y una S que van avanzando. Entonces, empecemos a hablar un poquitico de las ondas. Esta primera onda que tenemos, esta primera onda que tenemos nosotros acá, que es lo que nosotros llamamos la onda P, esta ondita me muestra todo lo que es la despolarización de la aurícula, de las aurículas, despolarización de las aurículas. Entonces esto me indica que hay una sístole de las aurículas. Después de esa sístole de las aurículas, como este momento del momento de la despolarización, si ustedes recuerdan, cuando dieron las primeras clases de fisiología, había un potencial de acción que tenía una meseta, que era el potencial de acción de todas las fibras musculares. Pues piensen que este es el momento del sodio, o sea, este es el momento en el que se produce la energía. Y esto es simplemente esa meseta o ese potencial de meseta que hay. Si nosotros no tuviéramos el QRS, mi onda P llegaba hasta acá, hacíamos esto y aquí tendría que bajar. Pero nosotros, obviamente, en este momento tenemos que un QRS grandotote, porque tenemos un ventrículo grandotote, se me come la repolarización de la aurícula. Entonces tenemos una primera onda que se llama onda P, que significa despolarización de las aurículas. Y tenemos el complejo QRS que me indica despolarización de los ventrículos. Y tengo una onda T que es la repolarización del ventrículo. Entonces vuelvo a lo mismo. Esta se despolariza y se tiene que repolarizar. Lo que pasa es que la aurícula se repolariza en el momento en el que el ventrículo se despolariza y por eso detrás de esto debería estar la repolarización de la aurícula y nunca la vamos a ver. Entonces, onda P mide 2 cuadritos a 2 cuadritos y medio, o sea, de 80 a 100 milisegundos, perdón, de 80 a 100 milisegundos. Debe durar esto acá. Y arriba también debe ser más o menos de 2 cuadritos a 2 cuadritos y medio. Después de la onda P, sigue este pedacito entonces que sería la contracción sostenida de la aurícula. Y eso es lo que nosotros llamamos el segmento PR. Y este segmento PR es simplemente esa contracción de la aurícula, que debe durar entre medio cuadrito hasta aproximadamente 2 cuadritos y medio. Luego llega el QRS, que como lo hemos visto, era la despolarización del ventrículo. Llegamos aquí a esto que es el punto J y arrancamos con este segmento que se llama el segmento ST. Que ese segmento ST, si yo graficara acá un potencial de acción, esto sería entonces el potencial de meseta de este ventrículo. Es el tiempo que dura este ventrículo contraído. Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca muy bajita, este ST es largo. Pero si tengo una frecuencia cardíaca muy alta, este ST es cortico. Entonces, esta acá es la contracción del ventrículo. Y llegamos a la onda T, que es la repolarización del ventrículo. Entonces, aquí estamos tenemos 5 ondas, PQRST, 2 segmentos, segmento PR y segmento ST, que son simplemente el potencial de meseta de la aurícula y el potencial de meseta del ventrículo. Y tenemos 2 intervalos, un intervalo que se llama el PR y otro que se llama el QT. Intervalo PR, ¿qué es el intervalo PR? Es todo lo que pasa en la aurícula, desde el momento en el que empieza a despolarizarse hasta que termina su despolarización. O sea, toda la contracción auricular yo la miro con el PR. Y cuando hablo del QT es cuando empezó a despolarizarse mi ventrículo hasta el momento en el que se repolariza, o sea, todo lo que pasa en el ventrículo. Intervalo PR, todo lo que pasa en la aurícula. Intervalo QT, todo lo que pasa en el ventrículo, con la salvedad de que en el QT yo sí alcanzo a ver la onda de repolarización, mientras que en el PR no veo la onda de despolarización porque se me la come este monstruo que se llama el QRS.
Hay cositas acá que necesito que siempre las veamos. Número 1, la onda P dura de 2 cuadritos a 2 cuadritos y medio. El segmento ST de medio cuadrito a 2 cuadritos y medio más o menos. Ahora, miremos esto. El QRS está formado por la misma energía que forma la onda P, que sale del nodo sinusal, llega hasta el nodo auriculoventricular y el nodo auriculoventricular genera por medio de la rama derecha y la rama izquierda de las de His la despolarización del ventrículo. O sea, esta onda P y el QRS deben medir lo mismo, porque viene la misma cantidad de energía. Y ahora la onda T no me importa si está muy larga o no está larga, lo que me importa es su altura, que su altura nunca debe pasar 1/3 de la onda R. Entonces, esto es lo que nosotros debemos conocer rápidamente en la lectura de un electrocardiograma más o menos normal. Y a esto que tenemos acá lo llamamos obviamente pues la línea isoeléctrica, es donde va el equilibrio de este electrocardiograma. Ahora sí, vamos a lo que nos traen. ¿Qué es una arritmia? Arritmia es la alteración en la conducción eléctrica del corazón, que puede ser estable o puede ser inestable. ¿Qué significa que puede ser estable o inestable? Tiene que ver entonces con la conservación de los signos vitales. Hay arritmias que son mortales, hay arritmias que no son mortales. Hay arritmias que son sintomáticas, hay arritmias que no son sintomáticas. Una fibrilación ventricular es mortal, es la mayor causa de muerte posterior a evento coronario agudo y es la mayor causa de muerte prácticamente en estos eventos. Y no solamente en estos eventos, sino en las muertes súbitas, las fibrilaciones ventriculares, pero son sintomáticas. ¿Cuál es el síntoma? Se le fueron los signos vitales. Mientras que yo puedo tener en este momento en la calle muchas personas con fibrilación auricular crónica, una respuesta ventricular mantenida, sostenida, bien compensatoria, y ese paciente puede que no tenga nada. Entonces, la inestabilidad me representa es que en el estado hemodinámico del paciente, y algunas generan daño hemodinámico y las otras son compensadas, y por eso podemos hablar de que sean estables o de que sean inestables. Entonces, vamos a mirar acá cuáles son entonces las arritmias más importantes con respecto a lo que nosotros detectamos en un electrocardiograma normal. Y lo vamos a hacer entonces, por eso dijimos que lo vamos a hacer de aquí en adelante por preguntas. Claro que antes de esto, denme un segundito, vamos a hablar de cómo es que está formado el sistema de conducción. Antes de que entremos a las arritmias, hablemos un poquito del sistema de conducción porque aquí es donde a veces la embarramos. O pues, tengo acá una cosa que se llama el atrio derecho o aurícula derecha. Y según lo que me dice a mí el libro de la Target Ruiz, dice que el nodo sinusal se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha, ligeramente tirado hacia la derecha, entre la desembocadura de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Significa que entonces mi nodo sinusal más o menos debe estar por esta partecita de acá. Ese nodo sinusal, recuerden ustedes, que tiene una particularidad. Y esa particularidad es que es automático, se llama automaticidad. Entonces la automaticidad me dice que él no tiene que depender del cerebro para generar sus impulsos eléctricos, sino que simplemente genera el impulso eléctrico de por sí. Yo siempre le he dicho, y si queda grabado me perdonarán, yo siempre he dicho que el nodo sinusal no deja de ser una fibra muscular, porque si ustedes lo ven histológicamente es una fibra muscular, pero es una fibra muscular gruesa que se cree muy chimbita y se cree una neurona. Entonces ella es capaz de generar la energía suficiente para generar una descarga dentro del corazón. Histológicamente el corazón tiene 3 tipos de músculo, uno que se llama músculo auricular, otro que se llama músculo ventricular y otro que se llama sistema de conducción. Resulta que ¿por qué se llama músculo auricular y músculo ventricular si las fibras son iguales? Porque se mueven gracias a una cosa que llaman los sincitios. ¿Qué es eso? Cuando las aurículas se despolarizan las dos. O sea, significa que las dos entran a funcionar en el mismo tiempo. Entonces, eso es un sinsitio. Un sinsitio es el funcionamiento en conjunto de todas las fibras musculares de una sola parte. Cuando ellas están contrayendo, mis dos ventrículos se están relajando. ¿Qué significa? Que mis ventrículos actúan como un sinsitio. Entonces tengo sinsitio auricular, todas las fibras musculares auriculares se
contraen a la vez y se relajan a la vez. Sin sitio ventricular, todas mis fibras ventriculares se contraen y se relajan a la vez. Y tenemos un tercer tipo de músculo que se llama el sistema de conducción, que como les acabo de decir, son fibras musculares que lo único que tienen es automaticidad. Entonces, tenemos hacia esta parte lo que llamamos el nodo sinusal. Del nodo sinusal sale la energía y se van por los haces de Wenke, Bactorel y Bachmann, y uno de ellos llega hasta acá, que es donde nosotros encontramos el nodo auriculoventricular. Ojo a esto, el tiempo que demora entre pasar del nodo sinusal, que sería la onda P, al nodo auriculoventricular es lo que nosotros llamamos el segmento PR. O sea, el tiempo, el retraso fisiológico que hay entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ese espaciecito, ese de tiempo, pues, es lo que nosotros llamamos el segmento PR. No se pueden dar los dos a la vez, porque entonces se contraerían las dos aurículas a la vez y los dos ventrículos a la vez, y obviamente el corazón ni nunca se llenaría ni nunca eyectaría. Entonces acá tenemos onda P, nodo sinusal, tiempo que pasa de la onda P al nodo AB se llama segmento PR. Nodo AB, su activación, ¿cómo se llama? Se llama eh, complejo QRS, que va por este que se llama entonces la rama derecha y esta la rama izquierda de esta bifurcación de acá que se llama las de His, y llegamos entonces a las fibras de His-Purkinje, que son las que llegan acá prácticamente a los músculos papilares. Entonces ese es mi sistema de conducción. Y mi sistema de conducción es el que se me va a pintar dentro de un electrocardiograma, y cuando él no está funcionando bien es porque no conserva un ritmo. Entonces eso se llama una arritmia. Antes de pasar entonces acá, y a modo de explicación tonta, ¿por qué les gusta tanto el reggaetón? Les encanta el reggaetón. La letra es terrible y el ritmo es terrible porque no es música. Pero ojo con lo que tiene, lo que acabo de decir, el ritmo es tum, pa, 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 tum. Y todos los reggaetones suenan igual. Todos. Entonces ustedes le colocan la mezcla, digo, perdón, la letra que quieran y todo les va a sonar igualitico, pero tiene ritmo. Pum, patum, pantum, patum, pantum, patum, pantum. Cuando se saliera ese reggaetón del ritmo, es lo que yo llamaría una arritmia. Entonces, pensemos que el corazón tiene un ritmo como el reggaetón. Yo lo pensaría más como el rock, pero como a ustedes les gusta más el reggaetón, entonces tenemos un ritmo musical. Y en el momento en el que nos salimos de ese tiempo musical, es a lo que nosotros lo llamamos una arritmia. Imagínense un corazón que empieza así, loop, dup, loop, dup, loop, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Se me salió de ritmo, claro, se me salió de ritmo. Estaba haciendo un R1 y un R2 y de un momento a otro se me perdió el 2 y después por allá volví a arrancar. Eso es lo que nosotros vamos a llamar una arritmia. Entonces ahora sí, miremos. Resulta que las arritmias yo las puedo ver según el sitio en donde están. Y de rojo hasta donde está el moradito, o sea, de arriba hacia abajo, estamos mirando acá las arritmias desde las más mortales hasta las menos mortales. O sea, cuando ustedes tomen un electrocardiograma en la mano, primero piensen si hay una arritmia mortal y ahí para abajo empiezan a revisar qué otra arritmia puede haber. Les pasa como cuando hacen la primera práctica de semiología en el hospital. Como uno no tiene un orden, siempre pasa lo mismo. Don fulano. Y recuerden que siempre gritaban al señor y el señor no era sordo. Cuénteme. Y ya cuando uno sabe que ustedes están diciendo cuénteme es porque saben que no tienen ni idea que le van a preguntar. ¿Y desde cuándo tiene el dolor? Desde hace 3 días. Ah, ¿y la orina cómo está? ¿Qué pasa? Como nos salimos del orden en el que debemos llevar las cosas, por eso no aprendemos bien la secuencia lógica de lo que ocurre. Entonces hoy vamos a aprender cuál es la secuencia lógica de la lectura electrocardiográfica de las arritmias y por qué las debemos hacer. Entonces empecemos con este. ¿Por qué esta debe ser la primera pregunta o por lo menos esta debe ser la primera connotación? Si hay un QRS normal. Entonces, si mi primera pregunta es, ¿hay un QRS normal? Pues fácil, es porque mi QRS me está generando la sístole ventricular. Y si yo no tengo sístole ventricular, pues no tengo latido. Y si no tengo latido, me muero. Entonces, las arritmias que están relacionadas con que mi QRS no sea normal, o sea, las arritmias mortales son la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular,
la asistolia y aquí me falta la actividad eléctrica sin pulso, que ahorita la vamos a ver. Después de que nosotros veamos las arritmias que son mortales, vamos a pasar con el segundo tipo de arritmias que puede que no sean tan mortales, pero son muy sintomáticas y pueden generar complicaciones. Entonces mi segunda pregunta debe ser, ¿será mi onda P normal? Y si mi onda P no es normal, puedo entrar en la taquicardia supraventricular paroxística, la fibrilación auricular o el flúter auricular. Entonces, primer pregunta, arritmias mortales, ¿es mi QRS normal? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, asistolia de actividad eléctrica sin pulso. Segunda pregunta, si esta de arriba, yo digo, ¿es mi QRS normal? Y la respuesta es sí, paso a esta, ¿es mi onda P normal? Y si no es normal, no se me va a salir de estas tres, taquicardia supraventricular paroxística, fibrilación auricular y flúter auricular. Si mi pregunta ¿es mi onda P normal? Y la respuesta es que sí, tengo que pasar al tercer grupo. Y digo, ¿es mi segmento PR o mi intervalo PR normal? Y cuando mi intervalo PR no es normal, no se me va a salir del bloqueo de primero, de segundo o de tercer grado. Y si esta es normal, esta es normal, esta es normal, pues paso a la cuarta y pregunto, ¿es mi frecuencia cardíaca normal? Y en la frecuencia cardíaca tengo dos arritmias, una que se llama bradicardia y la otra que se llama taquicardia. Entonces, si en alguna de estas la respuesta es no, o sea, ¿es mi QRS normal? No, me vengo para acá. ¿Es mi P normal? No, me vengo para acá. ¿Es mi PR normal? No, me vengo para acá. Y si a la última digo, ¿es mi frecuencia cardíaca normal? No, me vengo para acá. O si las todas son completamente normales, adivinen, el electrocardiograma es un electrocardiograma normal. Entonces vamos a empezar con cuáles son las alteraciones del QRS. Entonces la primera pregunta, siempre, electro en la mano, siempre pregúntense, ¿es mi QRS normal? Y vamos a hablar un poquito del QRS normal. Pues recuerden, es la despolarización ventricular, o sea, la contracción ventricular, su amplitud normal es más o menos 0.1 segundos, o sea, de 2 a 2,5 cuadritos. Lo que hemos dicho ahora mide lo mismo que la onda P, y el ancho del QRS debe ser menor a 0.12 segundos, o sea, menor a 120 milisegundos, o sea, menor a 3 cuadritos. Esto es lo que llamamos un QRS normal. Si se me sale entonces de la amplitud o de la morfología, que cuál es la morfología, tiene una onda Q o por lo menos termina el PR y arranca una R y arranca una S, esa es la morfología normal. Pero si yo no identifico esa morfología normal, no puedo decir que mi QRS es normal. Entonces vamos a empezar a mirar. Esto es lo que nosotros llamamos fibrilación ventricular. Les hago una pregunta. ¿Alguno ve ahí onda Q, onda R o onda S? Obviamente no. Ahora, ¿será que este de acá se parece a este de acá? Y se parece a este complejo de acá, o se parece a este complejo de acá, o al de acá, o al de acá, o al de acá. No. Pues fibrilación ventricular, ¿qué es? Se los voy a explicar. Son frecuencias cardíacas tan grandes, tan grandes, tan grandes. Lástima no poder estar en clase para hacerles un jueguito que tengo con las manos. Son frecuencias tan grandes que después de 500, de 300 latidos, como lo ven ustedes ahí abajo, que la frecuencia está en 353 y 500, más o menos después de los 300 latidos, mi corazón no sabe si contraerse o relajarse. Entonces lo que hace es que simplemente hace como una gelatina y mueve y se mueve ahí como que sí, como que no. Y lo que estamos viendo ahí es el intento entonces de contracción y de relajación de ese ventrículo. Recuerden ustedes una cosa, el gasto cardíaco se daba por la frecuencia y por la fuerza. Si ustedes tienen una frecuencia bajita, tienen mucha fuerza. Si tienen una frecuencia cardíaca alta, su fuerza es poquitica. Entonces imagínense con 300 latidos por minuto más o menos, que el corazón, 300 latidos por minuto, o sea, significaría que 5 ciclos cardíacos por segundo, 200 milisegundos por cada latido. ¿Qué estaría haciendo? Intenta contraerse, pero a la vez intenta relajarse para poder entrar en el próximo latido. A eso es a lo que llamamos entonces fibrilación ventricular. ¿Cuáles son las características? Es una actividad caótica e irregular. O sea, cada uno de estos no se parece al siguiente.
Segundo, de flexiones que varían en amplitud y morfología. Yo aquí no puedo saber cuál es el QRS y como no sé cuál es el QRS, pues simplemente no sé cuánto mide en alto ni cuánto mide en ancho. Y si no veo el QRS es porque no estoy teniendo un latido. Este paciente está en paro. La frecuencia está entre 150 y 500. Obviamente hay una onda P que no está identificable y podemos decir que la fibrilación ventricular es gruesa o es fina. Ya ahorita les voy a mostrar cómo es la fina. Entonces, recordemos, fibrilación ventricular, primer ritmo, es una actividad completamente caótica. Este no se parece a este ni se parece a este. Y es porque se da una actividad tan rápida dentro de ese corazón que él se mueve como una gelatinita. No sabe si contraerse o no sabe si relajarse, porque recibe muchos estímulos en muy poco tiempo. Esto que tenemos acá es la fibrilación ventricular fina. Entonces, esa fibrilación ventricular fina, piensen ustedes lo siguiente, mi corazón empezó con una fibrilación ventricular gruesa. Intentó y se estresó tanto hasta que llegó el momento en el que empezó a cansarse. Entonces, sigue fibrilando, pero ya lo está haciendo con menos fuerza. Esa es la fibrilación ventricular fina. ¿En quiénes se da? En isquemia miocárdica, infarto agudo de miocardio, por ejemplo, en algunas cardiomiopatías, en pacientes con acidosis, en pacientes que se electrocutan o por el uso de algunos medicamentos, o simplemente es la evolución, como lo vamos a ver ahorita más tarde, es la evolución de una fibrilación ventricular gruesa que empezó a cansarse. Entonces vean el trazo que está acá. No puedo decir el trazo tan bonito porque no es bonito. Es una actividad caótica, pero ya no tiene tanta energía como tenía esta anterior, sino que vean que ya la energía prácticamente que no intenta ni siquiera generar contracción. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos fibrilación ventricular. Entonces, la gruesa, ataque reciente, por ejemplo, de fibrilación ventricular, fácilmente corregida por desfibrilación pronta, por eso es que nosotros decimos que sí, que lo más rápido que debe haber en la reanimación es una buena desfibrilación, siempre y cuando sean ritmos desfibrilables, ya lo vamos a ver. Y la fibrilación fina, pues es un considerable retraso desde su inicio, o sea, es un paciente que ya hace rato podríamos decir que entró en paro y la resucitación es más difícil. Miremos esta, pensemos y hagamos la pregunta. ¿Mi QRS es normal? ¿Será que yo veo algún QRS acá? Yo no lo veo, pero hay una particularidad. Miren que esto de acá sí intenta parecerse a esto de acá, e intenta parecerse a esto, e intenta parecerse a esto, e intenta parecerse a esto, pero no es un QRS, pero intentan ser parecidos, pero no es un QRS. ¿Qué significa? Que la actividad en este momento todavía está ligeramente organizada, pero que mi ventrículo no está funcionando como debe funcionar. Ese es el segundo ritmo de paro, la taquicardia ventricular. Un paciente con taquicardia ventricular tiene automaticidad aumentada, o sea, está generando más número de latidos desde su nodo sinusal. Hay un fenómeno de reentrada, o sea, se está devolviendo la energía y por eso es que el nodo sinusal aumenta su automaticidad. Cualquier taquicardia de complejo ancho debe ser considerada de origen ventricular, eso es lo que siempre pensamos, o sea, cuando ustedes vean que estos no son un QRS, pero que son amplios y uno se parece como al otro, pues siempre tengámoslo como taquicardia ventricular. Y recuerden, taquicardia ventricular yo la puedo tener con pulso o sin pulso. Si la tengo con pulso, ese es un paciente que me va a entrar en paro. Y si la tengo sin pulso, pues obviamente es un paciente que ya tengo en paro. Entonces vean lo que dice acá, ritmo más organizado y frecuencia cardíaca que se encuentra elevada. Entonces volvemos, no hay QRS. Entonces, ¿mi QRS es normal? No. Este no es un QRS, este no es un QRS, este no es un QRS, pero alcanzamos a ver que, por ejemplo, este intenta parecerse a este y a este y a este y a este. ¿Saben qué son las flechitas que están acá? Son las ondas P generando el nodo, generadas por el nodo sinusal. Entonces vean que sí pareciera que hubiese una actividad eléctrica normalizada, pero como hay una reentrada, entonces se me da la automaticidad del nodo sinusal y pasa varias veces antes de la siguiente y me genera la taquicardia, pero nada más a nivel del ventrículo. La aurícula sigue funcionando bien,
pero el ventrículo es el que se despolariza muchas veces. Entonces la actividad no es caótica, intenta ser más organizada con una frecuencia elevada. Pues recuerden, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, ambas impulso, son ritmos de paro. Y ahora vemos este, que se llama la asistolia. ¿Qué es la asistolia? A, sin. Sistolia, sístole. O sea, no hay sístole. Es la ausencia de cualquier actividad eléctrica. Lo que ustedes ven es una línea ondulante en el monitor. Entonces, cuando ustedes ven en las películas que está siempre el viejito que llama a la familia y ha sido el testigo clave del último asesinato y dice, les tengo que confesar algo. El asesino es ¡pi! Y aparece una liniecita y todos corren, no, auxilio, auxilio, y van y le hacen un poco de maniobras. Lo más probable es que el paciente, ¿saben qué les pasó? Se les desconectó del monitor. Porque cuando ustedes ven una asistolia, nunca se va a ver una línea que sea completamente recta. Es una línea ondulante. ¿Y por qué es una línea ondulante? Porque la ondulación indica que el aparato electrocardiográfico está intentando mirar en algún momento si hay algún tipo de onda de contracción de ese miocardio. Entonces, si ustedes ven que ese paciente les hace pi y hace una sola lineecita recta, piensen que el paciente se desconectó del aparato electrocardiográfico. Entonces, ustedes están hablando con el paciente, señor, ¿y usted qué siente? No, siento como un poquito de dolor, ¡pi! Y usted empieza maniobras y el señor, venga, ¿y qué pasó? Señor, usted está muerto, venga que le voy a hacer una maniobra. No, la asistolia es ondulante. Y aquí hay algo bien importante. Vean lo que dice acá. Verificar conexiones y ganancia del equipo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esto en un paciente sin pulso, díganme qué de diferente tiene a una fibrilación ventricular sin pulso, de las finas. Fibrilación ventricular fina sin pulso es prácticamente igual. Entonces los aparatos de monitoreo electrocardiográfico que tenemos en las salas de reanimación tienen un botoncito que llama ganancia. Es como si ustedes le aumentaran el volumen. Y si ustedes le aumentan el volumen, o sea, ven que el paciente no está desconectado, y ven que le aumentan como esa ganancia, le aumentan ese volumen y la onda sigue ondulante, es una asistolia. Pero si le aumentan como ese volumen, o sea, la ganancia, y ustedes empiezan a ver onditas chiquiticas, a eso lo vamos a llamar fibrilación ventricular fina. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Pues que una se puede desfibrilar, la otra no se puede desfibrilar y ya les voy a explicar esto. Entonces, ¿cómo confirmo la asistolia? Verificar la ausencia de pulso y signos de vida. Si el paciente me habla y el monitor está ondulante, no es una asistolia, se desconectó. Las palas o cables del monitor de desfibrilación o desfibrilador están bien conectados. Optimizo la amplitud o ganancia del valor máximo o cambio el eje de exploración, o sea, cambio los electrodos que tenga allí. Obviamente eso lo tengo que hacer rápido. Si yo me demoro media hora, mi paciente de verdad va a entrar posiblemente en asistolia. Entonces, hasta acá lo que llevamos es esto. Y yo siempre he pensado en la siguiente teoría y de pronto alguno de ustedes la comparte conmigo. No está en ningún libro, pero yo siempre he pensado que cuando un paciente entra en paro, empieza con un ritmo organizado. Y ese ritmo organizado, llamado taquicardia ventricular, en algún momento se desorganiza, entrando en fibrilación ventricular gruesa. Y de un momento a otro empieza a cansarse, entrando en fibrilación ventricular fina. Y ya se cansa tanto que simplemente no es capaz de conducir y entra en asistolia. En este primero, en el segundo y en el tercero, todavía hay ondas de sístole. En el cuarto no hay ondas de sístole. Por lo tanto, esto es una cosa que a ustedes nunca se les va a olvidar. Los ritmos desfibrilables son los ritmos que tienen alguna cosita todavía de sístole. O sea, la fibrilación ventricular yo la puedo desfibrilar. La taquicardia ventricular sin pulso yo la puedo desfibrilar. Mientras que la asistolia, ¿para qué la voy a desfibrilar si en ese momento no hay conducción? Lo que yo tengo que hacer es colocarle adrenalina y posteriormente amiodarona, cosas que verán con el doctor Valencia después o que creo que ya las han visto, pero entonces para intentar generar automaticidad. Al desfibrilar, yo lo que hago es simplemente desconectar el corazón y lo vuelvo a conectar. Mientras que en la asistolia ya está desconectado. ¿Para qué intento otra vez desconectarlo?
Entonces vean en las películas, volvemos al caso del viejito. Y el viejito dice, les voy a decir quién fue el asesino. ¡Ay! ¡Pum! Y entró en asistolia. Y entró un médico y lo primero que hace es que dice, carguen. Y saca las paletas. Primero pone la gel entre las paletas y toca las paletas entre sí. Eso generaría una descarga que mataría o por lo menos llevaría al paro cardíaco a la persona que está manipulando el equipo. Segundo, se las ponen al paciente y dice, despejen, boom, despejen, boom, despejen, boom. No sé cómo le hacen porque el equipo se demora en cargar y no le dan reanimación con las manos, o sea, no le hacen masaje cardíaco, que lo que de verdad reanima al paciente es el masaje cardíaco. Y después salen y dicen, lo siento, hicimos todo lo posible. Y es mentira, no hicieron todo lo posible. No le colocaron una adrenalina a un paciente en asistolia y la desfibrilaron. Entonces, nunca vayan a cometer ustedes eso. Por eso es que le hacemos tantos énfasis en lo que es reanimación. Porque si ustedes desfibrilan una asistolia, siempre se les va a morir. Normalmente de las asistolias difícilmente salen, pero con desfibrilación obviamente no van a salir. Entonces, ya tenemos mi primer pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Mi QRS es normal? Y si ustedes ven que no identifican un QRS, es porque el paciente o tiene fibrilación ventricular gruesa, o tiene fibrilación ventricular fina, o tiene taquicardia ventricular, o tiene asistolia. Y me queda una, antes de eso, que se llama la actividad eléctrica sin pulso. Es la actividad eléctrica sin pulso. Ustedes ven un paciente sin signos vitales y le colocan el monitor y les da cualquier ritmo. Puede ser un ritmo sinusal, o les puede dar un ritmo de fibrilación auricular, o les puede dar un bloqueo AB, cualquier ritmo que no sea de paro y el paciente está en paro. Es lo que llamamos actividad eléctrica sin pulso. Entonces, miremos esto. Los ritmos de la asistolia y actividad eléctrica sin pulso se tratan con adrenalina. No desfibrilen una actividad eléctrica sin pulso. ¿Para qué la van a desfibrilar? Si ustedes ya la tienen ahí normal, lo que necesitan hacer es colocarle adrenalina para que haya contracción. Entonces, los ritmos de la A se tratan con adrenalina y la fibrilación ventricular, las dos fibrilaciones ventriculares y la taquicardia ventricular sin pulso se tratan con desfibrilador. Obviamente también con adrenalina, pero con el desfibrilador. Entonces ya pasamos a la primera pregunta. Mi primera pregunta ¿es mi QRS normal? Entonces, si decíamos que no, teníamos las opciones. Pero decimos que sí, que si encontramos un QRS normal, pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta ¿es mi onda P normal? Y si mi onda P no es normal, no se me va a salir de las tres siguientes opciones. Taquicardia supraventricular paroxística, fibrilación auricular y flúter auricular. Me perdonan que les repita y les repita y les repita. Es la única forma en la que uno aprende. Cuando le repiten y cuando les muestran desglosadito todo esto. Entonces empecemos a mirar qué es la onda P. La onda P es este cachumbito que teníamos acá, que me indica despolarización auricular, que hemos dicho que mide entre 2 a 2 cuadritos y medio, entonces entre 80 hasta 100 milisegundos, que normalmente es positiva, que la única en donde debe ser negativa es en ABR, por obvias razones, porque el rayo en el electrocardiógrafo va al revés. Y hay una cosa, siempre debe haber una onda P antes del QRS. Si mi QRS se forma y no hay una onda P, ojo, puede ser que la onda P esté debajo del QRS o simplemente que mi onda P no exista. Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma, número uno, no hay QRS o si hay QRS. Si hay QRS, vamos a mirar la onda P. Revisen esa onda P. Si la onda P no está presente, vamos a tener tres opciones. Opción número uno, taquicardia supraventricular paroxística. Les voy a colocar un ejemplo. Paciente llega, 45 años, con sobrepeso, dolor precordial, un poquito de disnea, y ustedes toman el electrocardiograma y les sale esto. La primera pregunta que ustedes deben hacer es, ¿hay QRS? Y mírenlo, claro, hay QRS, aquí hay un QRS, aquí hay un QRS, aquí hay un QRS, aquí hay un QRS. Y fuera de eso el paciente le dice, doctor, ¿qué tengo? Significa que el paciente no está en paro. Ahora, pregunta número 2, vamos a buscar la onda P. Y miremos que este electro que tenemos acá es un electro chusco, bonito. ¿Para qué?
este se parece a este se parece a este se parece a este. Si hiciéramos la prueba del papelito, esta distancia de acá era la misma distancia de acá, la misma distancia de acá, la misma distancia de acá. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Hay QRS? Sí. Segunda pregunta, ¿hay onda P? QRS, T, QRS, T, QRS, T. Y venga, ¿qué pasó con la onda P? Resulta que en la taquicardia supraventricular paroxística tenemos una particularidad. La frecuencia ventricular es tan alta que se come la onda P. O sea, la onda P se encuentra por debajo de esto. ¿Qué significa? Pues el problema es que hay una contracción de la aurícula y del ventrículo al mismo tiempo y pues obviamente el paciente va a estar sintomático por eso. Entonces, primer pregunta, ¿hay QRS? Miremos que acá sí hay QRS, pero ¿hay onda P? No hay onda P. O por lo menos la onda P en la taquicardia supraventricular paroxística está escondida debajo de este QRS o está debajo de la onda T, o sea, de cualquier parte de lo que tenemos acá en el intervalo QT. Son frecuencias cardíacas largas, 150 a 250 latidos por minuto. Entonces, la frecuencia es tan alta que la onda P no es visible, pero aún así, vean que este ritmo podríamos decir que es un ritmo regular, no sinusal, regular, porque para que sea ritmo sinusal debo tener onda P, y aquí no hay onda P, pero el ritmo es regular. Este se parece a este y están a la misma distancia que estos dos, que estos dos, que estos dos. Entonces, si ustedes ven un QRS bien organizadito, bonito, lindo acá, con una frecuencia alta, pero no hay onda P, piensen en la taquicardia supraventricular paroxística. Entonces, QRS organizaditos sin onda P, pensemos en la taquicardia supraventricular paroxística. Esta es una de las favoritas. ¿Por qué de las favoritas? Porque esto sí se ve. Yo les puedo decir que en la taquicardia supraventricular paroxística ustedes pueden pasar muchísimo tiempo en una sala de urgencias y nunca la van a ver, o van a ver muy poquiticas, pero fibrilaciones auriculares las que quieran. ¿Qué tenemos acá? Primer pregunta, ¿cómo está mi QRS? Mi QRS está normal. Por lo menos aquí veo un QRS, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Ay, doctor, pero es que la distancia entre este y este, no importa, pero QRS está normal. Entonces, este paciente no está en paro. Segunda pregunta, ¿cómo está la onda P? Pues vea que aquí me dice que la onda P tiene actividad atrial caótica. Lo mismo que pasaba ahora en el caos del ventrículo, en donde él tenía una frecuencia tan alta que parecía una gelatina, lo mismo está pasando acá en la fibrilación auricular. Y vean que todo esto que tenemos acá son ondas P que están intentando, todas estas son onditas P que están intentando conducir un estímulo. Pero tengo tantas, está tan aumentada la automaticidad de ese nodo sinusal que lo que me dan es una actividad caótica de las aurículas, o sea, muchas ondas P. ¿Qué pasa? Pues que el nodo AB, al ver que no le está llegando energía, dice, ve, ¿qué habrá pasado por allá con el nodo sinusal? Venga, formemos energía nosotros. Y esto que ustedes ven acá es la respuesta ventricular. O sea, ante una fibrilación auricular, mi ventrículo funciona gracias al nodo auriculoventricular. Perdón. Y la velocidad a la que lo hace me indica si es una respuesta adecuada o no es adecuada. Ahora vamos a ver eso. Entonces, el segundo ritmo, cuando mi onda P no es normal, porque son miles de ondas P chiquiticas, 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 pero con QRS, a esto es lo que nosotros vamos a llamar una fibrilación auricular. Está fibrilando la aurícula, pero el ventrículo está funcionando bien porque mi nodo auriculoventricular tomó la vocería en este caso y está generando la contracción. ¿Hay un intervalo PR? No, pues ¿cómo va a haber? Si la P no conduce a la R se va por el nodo AB, entonces no voy a tener una secuencia de un intervalo PR. El ritmo es irregular y esta es la más común de las arritmias. Estos pacientes normalmente, ustedes los pueden ver en la calle, asintomáticos, pero anticoagulados. ¿Por qué anticoagulados? Porque resulta que mientras hace esto en la aurícula a veces no se puede mover muy bien, mantiene un poquito de sangre ahí, la sangre se coagula y de un momento a otro llegó el ventrículo, ¡bum! Soltó la eyección y lanzó un coágulo de estos, generando un trombo o un émbolo. Entonces, la fibrilación auricular es la más común, pero también es una de las que tiene más complicaciones. Las características de esta, lo volvemos a decir, la frecuencia que está alta no es la frecuencia ventricular, la frecuencia es la frecuencia auricular.
dada por esas ondas P chiquitas chirriquiticas. ¿Cuáles son las causas de la fibrilación auricular? Una cardiopatía isquémica o hipertensiva o reumática o una tirotoxicosis, una intoxicación por alcohol a los que les guste de pronto por ahí echarse sus chorritos de más, cardiopatía dilatada hipertrófica, síndrome de seno enfermo, posoperatorio de cirugía cardíaca, EPOC o simplemente idiopática. O sea, la fibrilación auricular le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. La única característica es que necesita estar viva. Y acá tenemos que son las onditas en serrucho. ¿Qué son las ondas en serrucho? Miremos, esto se llama el flúter auricular. Yo tengo que, ¿hay QRS? Sí, aquí está el QRS, que no es el más lindo del mundo, pero hay un QRS. Número 2, ¿hay onda P? ¿Ustedes se atreverían a decir que esto es una onda P, o que esto es una onda P, o que esto es una onda P, o que esto es una onda P? No. O por lo menos es una onda P que se encuentre normal. Recuerden que la pregunta ¿es mi onda P normal? Y eso no es una onda P normal. ¿Qué significa? Que hay unas ondas P que se encuentran filudas, altas, y es lo que nosotros llamamos las ondas F mayúsculas. De la fibrilación auricular, las ondas P chiquiticas se llaman F minúsculas, pero estas son ondas F mayúsculas. Y su apariencia es la de una sierra dentada, o sea, la apariencia es como la de un serrucho. ¿Qué significa? Es lo mismo que la fibrilación auricular. Pero se acuerdan que ahora en la taquicardia ventricular veíamos que el ritmo era como más organizadito. Esta es como la taquicardia auricular. Es lo que llaman flúter auricular. Está intentando todavía conducir, por lo menos todavía tiene buena fuerza. Y de aquí me pasaría a la fibrilación auricular. Entonces, tengo una muy alta frecuencia auricular, ¿cierto? Mi frecuencia ventricular puede ser lenta, puede ser rápida, eso es dependiendo cómo se maneje el nudo auriculo ventricular, pero todavía estoy viendo ondas P que tienen fuerza. Mientras que en esta anterior, las ondas P como que no tienen fuercita, es tan alta esa frecuencia, por encima de 350 latidos, que ella es una gelatinita. Mientras que en esta otra estamos entre 250 a 300 latidos, todavía está intentando esa aurícula contraerse y generar la energía suficiente para llevar al nodo auriculoventricular. Entonces, mi segunda pregunta, ¿es mi onda P normal? Y si me dicen que no, no se me va a salir de una taquicardia supraventricular paroxística, en donde la frecuencia ventricular es alta y me esconde la onda P detrás del QRS o detrás de la onda T, o sea, en cualquier momento del intervalo QT, o es una fibrilación auricular en donde mi frecuencia auricular es tan alta que lo que está haciendo es fibrilar esa aurícula, o sea, moviéndola como gelatinita, digan que una gelatina a ustedes no le cuentan cuántos movimientos tiene por minuto, o tenemos un flúter auricular que es como una taquicardia auricular en donde vemos los dientes de sierra, y esos dientes de sierra me indican que mi onda P todavía está intentando hacer fuerza para conducir un QRS posterior. Causas del flúter, las mismas de la fibrilación, cardiopatía isquémica, hipertensiva, dilatada, hipertrófica, tirotoxicosis, miocarditis, EPOC, idiopática. Entonces volvemos a la progresión que yo les decía en algún momento de entre los ritmos de paro. Este es como el ritmo más organizado que después va a pasar a un ritmo un poquito más desorganizado. Entonces mi paciente empezaría como con un flúter y después pasaría a una fibrilación. No estoy diciendo que esa sea la historia natural de la enfermedad, pero para uno podérselo aprender, apréndanse el que es más organizadito, el flúter. Y cuando se desordena el flúter, cuando aumenta la frecuencia cardíaca y mis ondas F dejen de ser como una sierrita para hacer unas ondas gelatinositas ahí chiquiticas F minúscula, ese sería entonces el flúter y la fibrilación auricular. Ahora, vamos a la tercera pregunta. Pues con esta, me dice, ¿es mi QRS normal? Sí. Entonces pasé a la segunda pregunta y me decían, ¿es mi P normal? Si ustedes encuentran onda P, pues digan que sí. Y pasamos a la tercera. Uy, aquí se me fue un sí. La tercera pregunta ¿es mi segmento, o perdón, mi intervalo PR normal? Y si mi intervalo PR no es normal, yo voy a tener o un bloqueo AB de primero, segundo o de tercer grado. Entonces vamos a mirar que este es chéverísimo. Volvamos a esto que estábamos diciendo. Ese me fue por el tragadero viejo. Tenemos acá una onda P que significa ¿qué? Despolarización auricular. Ya hemos dicho que si yo trazo acá un potencial en meseta,
Esto que tenemos acá sería la meseta de ese potencial, o sea, el tiempo que dura esta aurícula contrayéndose. Y también es el tiempo que demora la energía del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y es lo que llamamos el segmento PR. Ese segmento PR, vean que entonces puede estar más o menos de 3 a 5 cuadritos. 3 a 5 cuadritos, o sea, de 120 milisegundos a 200 milisegundos. Este pedacito de acá. Yo diría que todo esto acá, bueno, pero estamos hablando del segmento, también lo podemos tomar de este pedacito de acá. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas alteraciones. Y para ello, miremos qué es un bloqueo auriculoventricular. Si dice bloqueo auriculoventricular, significa que la conducción que viene desde el nodo sinusal en la aurícula, algo le pasa y no llega al nodo AB. O se retrasa mucho para llegar al nodo AB. Por eso se llama un bloqueo. Es como si le colocara una pared para que el nodo sinusal se demorara para el nodo AB. Entonces, es la alteración de la conducción entre las aurículas y los ventrículos. Y vean que la conducción AB puede ser retardada o bloqueada intermitentemente o completamente. Y volvemos a ver acá el gráfico que me gusta mucho. Nodo sinusal, que lo tenemos acá, que pasa acá entonces el segmento PR, ¿cierto? Que sería entonces por los fascículos Bachmann, Wenckebach y Torel, hasta llegar aquí al nodo, perdón, al haz de His y viene para acá y para acá. Entonces la alteración en este PR es lo que nosotros vamos a llamar bloqueo auriculoventricular, o sea, una demora entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Nunca se les olvide eso. Entonces mi tercera pregunta ¿es mi, ¿es mi PR normal? Y vamos a mirar cómo se lee eso. Vamos a mirar el bloqueo AB de primer grado. Entonces, hagámosle las preguntas. ¿Hay QRS o mi QRS es normal? Entonces aquí un QRS, veo QRS, veo QRS, veo QRS, 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 QRS. Uf, qué alivio. Mi paciente no está en paro. Ni es fibrilación ventricular gruesa, ni es fibrilación ventricular fina, ni es taquicardia ventricular, ni es asistolia, ni es actividad eléctrica sin pulso. Ahora, pregunta número 2, ¿es mi onda P normal? Entonces miremos, onda P, hay 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 onda P y hay onda P. O sea, hay una P antes de cada QRS, que eso sería en ritmo sinusal, supuestamente, ¿cierto? Entonces, onda P, segunda pregunta, ¿es normal? Sí, es normal. O sea, no es ni una taquicardia supraventricular paroxística, ni un flúter auricular, ni una fibrilación auricular. Entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Es mi PR normal? Y vamos a medir si entre la onda P y el inicio de la R hay 3 a 5 cuadritos. Y vamos a mirar cuántos cuadritos hay. Aquí mal contados yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 cuadritos. 6 por 4, 24, 240 milisegundos. Contemos la siguiente. Todo este de acá, hay 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 4, 36, 360 milisegundos. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces el bloqueo AB de primer grado es cuando yo encuentro un intervalo PR largo pero que se mantiene igual de largo entre este y este. Entonces, es un retardo en la conducción auriculoventricular con un QRS normal, con una P antes de cada QRS, pero que mi PR es mayor a 5 cuadritos, mayor a 200 milisegundos. Y entonces, ¿cómo lo indico que es una AB de primer grado? Pues que este PR está demorado, pero este está igual de demorado, y este está igual de demorado, y este está igual de demorado. Entonces, hay QRS, hay onda P, mi PR está prolongado, pero está prolongado en todos de la misma manera. Bloqueo AB de primer grado. Y aquí empieza lo chévere. Empiezan los bloqueos AB de segundo grado. Y nunca se les olvide, para ustedes identificar un bloqueo ave de segundo grado, así, a vuelo de pájaro, a 300 kilómetros, de aquí mirando para el túnel de la línea y allá lo encuentran, es que se perdió un latido. Se perdió un latido. Entonces, bloqueo AB de primer grado, todos los PR están largos, iguales de largos. Y aquí en el bloqueo AB de segundo grado, miremos cómo está el PR. Primero hay QRS, segundo hay ondas P. Pero vean, en el bloqueo AB de segundo grado, que lo vamos a llamar
de segundo grado Movitz 1 y de segundo grado Movitz 2, tenemos el Movitz 1. ¿Cuál es? Mi PR está normal y de un momento a otro se alargó más, ¡puf! Y acá debería haber un latido y el latido se perdió. A eso lo voy a llamar el fenómeno de Wenckebach. De Wenckebach, ¿por qué? Porque el fascículo de Wenckebach es el que va desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular. ¿Qué pasó? Se bloqueó, se dio una actividad del nodo sinusal, veanla acá, y nunca encontró el nodo AB. Entonces, bloqueos AB de segundo grado. Característica sine qua non, se pierde un latido. Cuando hablamos del tipo Movitz 1, es porque mi PR empieza normal, se empezó a alargar, se alargó y en este se alargó tanto que ni siquiera llegó al nodo auriculoventricular y perdimos un latido. Entonces, es un defecto intermitente de la conducción AB. Vean que había conducción, que estaba retardada, pero había conducción. Mi QRS es normal. Algunas ondas P no son seguidas de un QRS, o sea, se pierde un latido. Y lo importante, intervalo PR inicial empezó normalito. Luego se alargó, luego se alargó, luego se alargó, ¡pum! Hasta que se perdió el latido. Puede que no tengan ni siquiera una secuencia de 2 o 3 latidos antes de perderse. Pueden ser 2 latidos y se perdió uno. Pero siempre que se pierda un latido, piensen en bloqueo AB de segundo grado. Y miren el PR. Si el PR inicia normal y se empieza a prolongar, entonces pues simplemente vamos a mirar que en algún momento se va a perder un latido. Y ahora miremos el Movitz 2. ¿Qué pasa con el Movitz 2? Claro que aquí el gráfico no me muestra la mejor, porque aquí también tenemos un problema ahí con un supradesnivel del segmento ST. Pero miremos, primer pregunta, ¿hay QRS? Sí, deformado, pero aquí hay. Aquí hay, aquí hay y aquí hay. Segundo, ¿hay onda P? Sí, aquí hay una onda P, aquí hay 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 onda P. Y si ustedes son juiciosos y quisieran en este momento trazar ahí en el computador cuánto hay entre onda P y onda P, este pedacito de acá hasta acá, es lo mismo que mide de acá hasta acá, es lo mismo que mide de acá hasta acá, lo mismo que mide de acá hasta acá, lo mismo que mide de acá hasta acá. Porque mi nodo sinusal está una chimba, está bien, está normal. ¿Cuál es el problema? Que vean, empezó normal y aquí ya se perdió un latido. Y sigue otra vez normal, 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 normal. Muy posiblemente por acá se pierda otro latido. Entonces, característica del bloqueo de segundo grado, se pierde un latido. Pero en el Movitz 2 no hay no hay un defecto sistemático del PR, sino que mi PR era normal y de un momento a otro se perdió. Diferente a lo que veíamos en este. Empezaba el PR normal, se empezó a prolongar y se prolongó tanto que ni siquiera condujo. En este otro que tenemos acá, lo que tenemos es que o sea, siempre las ondas P en los bloqueos AB están normales. El problema es que no llega a la B y aquí no llegó. Pero los PR son completamente normales. Vean, 1, 2, 3 cuadritos, 1, 2, 3 cuadritos, no pasan de 5 cuadritos. A eso lo vamos a llamar un bloqueo AB de segundo grado Movitz 2. Entonces hagamos repaso. Primer pregunta, QRS normal. Número 2, P normal. Y número 3, ¿es mi PR normal? Y si veo que mi PR está prolongado, pero siempre está prolongado y no se pierde un latido, se llama bloqueo AB de primer grado. PR prolongado es mayor a 5 cuadritos. Paso, bloqueo AB de segundo grado. Siempre se va a perder un latido. Y hay dos formas de que se me pierda un latido. Número 1, porque mi PR empezó a ser normal, prolongado, 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 reprolongado. Se comió un latido. Ese es el que llamo fenómeno de Wenckebach, que es bloqueo AB de segundo grado, Movitz 1. Pero si yo tengo que mi PR venía normal y en un momento a otro hizo un corto y se perdió un latido, pero después sigue normal, lo va a llamar bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2. Entonces, en este, ¿por qué el PR no es normal? Porque el no haber un latido, pues este PR no existe, o sea, no es normal. Por eso entra dentro de la característica de la pregunta si es mi PR normal. Pues vean que algunas ondas P no conducen y no son seguidas de un QRS. En español se pierde un latido. Te recuerden, bloqueo de primer grado hay onda P y después QRS, pero el PR está prolongado. Bloqueos AB de segundo grado siempre se pierde un latido, o porque se empezó a prolongar sistemáticamente el PR, o porque el PR estaba normal y de un momento a otro uno de ellos no condujo.
Y este del que yo llamo el matrimonio disfuncional de 20 años. Miren ustedes lo que pasa acá. Mi onda P está acá. O sea, ¿hay QRS? Sí hay QRS. ¿Hay onda P? Sí, aquí hay onda P, acá hay onda P, acá hay una 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 onda P. Entonces aquí es donde ustedes dicen, uy, este doctor sí es el putas, es el berraco para encontrar esta onda P acá y esta onda P acá. Nah, ¿sabe qué hace uno? Muy fácil. Traza con el papelito, que un papelito lo coloca uno acá y coloca la distancia que hay entre este y lo vuelve a colocar acá y medio acá. Y mira que es la misma distancia que hay acá y acá. ¿Por qué? Porque mi nodo sinusal está trabajando normalito, normalito, normalito. Entonces no es que uno sea el berraco para identificar aquí una onda P y aquí otra onda P, no, sino que simplemente estamos viendo que el nodo sinusal se mueve bien. Pero tenemos un problema. Si nosotros miramos las frecuencias ventriculares, también están más o menos regulares. Este bloqueo de tercer grado es lo que llamamos la disociación auriculoventricular. ¿Y qué es la disociación auriculoventricular? Mi nodo sinusal va por un lado, mi nodo auriculoventricular va por otro lado. Están juntos como ese matrimonio disfuncional de 20 años, pero cada uno hace lo que le dé la gana. Mis aurículas funcionan por aparte, mis ventrículos funcionan por aparte, no nos vemos sino en la fiesta de cumpleaños de los niños, o sea, ocasionalmente se va a ver como algo medio parecido a esto, PQRS, pero vean que lo importante es saber que las P están regulares, que los QRS están regulares, pero que no hay una P que conduzca a un QRS. Por lo tanto, no hay PRs. Y como no hay PRs, es una disociación bloqueo AB de tercer grado. Y aquí llegamos a las más breves. Vean que la más difícil era la de arriba, por el tipo de decisión que debemos tomar. Repasemos. Primera pregunta, ¿es mi QRS normal? Pues si mi QRS no es normal, puede ser una fibrilación ventricular gruesa o fina. ¿Que se da por qué? Porque el ventrículo se mueve a una velocidad tan alta que no sabe si contraerse o relajarse, entonces funciona como una gelatinita, es un ritmo de paro. Segundo, taquicardia ventricular. Las frecuencias son elevadas, pero se intenta dar un QRS. Aún así, no puedo decir que lo que yo vea sea un QRS, pero se ve un poquito más organizado. Si ya no estoy viendo ninguna actividad auricular, digo ventricular, estoy viendo la asistolia. O también puedo tener la actividad eléctrica sin pulso. Entonces podría decir yo que esta primera pregunta, que es si mi QRS es normal, es una pregunta netamente de conducción ventricular. Ahora, va a mirar si esta pregunta me dice, ¿mi QRS es normal? La respuesta es sí. Paso a la segunda, ¿es mi onda P normal? Y las anormalidades de la onda P son la taquicardia supraventricular paroxística, que tengo una frecuencia tan alta que en algún momento de mi intervalo QT se está comiendo la onda P y no la puedo ver. O que tengo una fibrilación a nivel auricular que puede ser gruesa, o sea, todavía con fuerza, que lo va a llamar flúter auricular, que son las ondas en serrucho, o muy finita, ya delgadita, que es la fibrilación auricular, que son las F minúsculas. Pues así como dijimos que la primera pregunta era netamente de conducción auricular, la segunda es netamente de conducción, perdón, la primera era de conducción ventricular, la segunda, si mi onda P es normal, podemos decir que es una pregunta de conducción auricular. Y para que las aurículas y los ventrículos se comuniquen, pues necesito el intervalo PR. Mi tercera pregunta es, si esta es si es normal, si la segunda es si es normal, paso a la tercera. ¿Será que mi PR es normal? O sea, ¿cómo se va de las aurículas a los ventrículos? Y aquí tengo los bloqueos. Bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Características, el PR no es normal. En el bloqueo AE de primer grado, mi PR es prolongado, mayor a 5 cuadritos, pero cada P conduce un QRS, o sea, se demora, pero llega, y siempre llega. Entonces siempre va a estar prolongado, pero siempre llega. Ahora, bloqueo AE de segundo grado, su característica, el PR no es normal, pero ¿por qué no es normal? Porque en algún momento se pierde un latido, y al perderse un latido, deja de haber un PR. Entonces, tenemos bloqueo de segundo grado, que puede ser Movitz 1, mi PR era normal, se prolongó, se prolongó, se prolongó, hasta que se prolongó tanto que se perdió un latido. Entonces siempre se pierde un latido.
y es el que llamo fenómeno de Wenckebach. ¿Por qué? Porque el fascículo de Wenckebach es el que va del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Y si tengo un bloqueo AB de segundo grado, o sea, PR anormal con pérdida de un latido, pero me dice que es Movitz 2, es porque mi PR era normal y de un momento a otro dejó de conducir. Simplemente no paso la información del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Y bloqueo de tercer grado es que van mis aurículas por un lado, mis ventrículos por otro lado, funciona porque el señor es muy grande, pero entonces siempre vemos que las ondas P son regulares, pero como hay P's que no conducen QRS, porque por un lado está funcionando el nodo AB y por el otro el nodo sinusal, es lo que llamamos disociación auriculoventricular. Y si mi tercera pregunta, si mi primera pregunta era ¿cómo está la conducción ventricular? La segunda es ¿cómo está la conducción auricular? La tercera pregunta sería ¿cómo está la unión auriculoventricular? Por eso se llaman bloqueos AB. Si mi primera pregunta era sí, la respuesta era sí, mi QRS es normal, pasaba a la segunda pregunta, mi onda P es normal, sí, pasaba a la tercera pregunta, mi onda PR es normal, sí, paso a la cuarta pregunta, que esta es la más fácil, es mi frecuencia cardíaca normal. Entonces vamos a ver que si mi frecuencia cardíaca no es normal, tenemos que hablar de bradicardia y tenemos que hablar de taquicardia. Antes de esto, recordemos para los que ya vieron rotación conmigo, ¿cuánto demora un ciclo cardíaco? Un ciclo cardíaco demora en promedio 800 milisegundos. Y cuando digo en promedio es porque puede estar entre 600 milisegundos y 1000 milisegundos. O sea, entre 0.6 segundos y un segundo. O sea, si nos vamos a esto, significa que entonces los latidos normales del corazón son entre 60 a 100. Si mi ciclo cardíaco dura un segundo, 1000 milisegundos, yo tengo una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Pero si mi ritmo cardíaco si mi ciclo cardíaco dura 600 milisegundos, entonces tendría una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Y el promedio son 800, que es más o menos 75 latidos por minuto. Entonces, cuando se me baja de los 60 latidos por minuto, o sea, que mi ciclo cardíaco demora más de 1000 milisegundos, yo estoy hablando de bradicardias. O sea, se me baja la frecuencia cardíaca. Tengo una frecuencia por debajo de 60. ¿Cuál es el problema de la frecuencia por debajo de 60? Pues que la sangre no se está moviendo a la velocidad que se necesita y al no moverse a la velocidad que se necesita, se puede empezar a coagular. E imagínense ustedes un coágulo disparado desde el corazón a cualquier parte de la microvasculatura, en el riñón, en el cerebro o en las coronarias. Puede matar a una persona. Y si se me va por encima de los 100 latidos por minuto, yo puedo hablar de que hay una taquicardia. Hay taquicardias que son normales y hay taquicardias que son sintomáticas. Normalmente, entre 100 y 150, yo puedo mantener mi frecuencia cardíaca sin tener incluso algún síntoma, haciendo ejercicio, estando estresado, de 100 a 150. Pero las taquicardias que son sintomáticas son aquellas taquicardias que están por encima de 150 latidos por minuto. O sea, mi ritmo cardíaco, mi ciclo cardíaco está menor a 600 milisegundos, está en 400 milisegundos, en 200 milisegundos. O sea, tengo unas frecuencias muy altas. Y recuerden que entre más rápida la frecuencia, menos fuerza. Es la fórmula de gasto cardíaco. Si aumento la frecuencia, bajo la fuerza. Si aumento la fuerza, bajo la frecuencia. En este caso, estoy aumentando la frecuencia, entonces bajo la fuerza. Y al bajar la fuerza, él no se contrae bien. ¿Saben en qué terminamos? En fibrilaciones. Pero obviamente no estamos hablando ya de fibrilación, estamos hablando de las taquicardias. Entonces, frecuencia cardíaca normal de 60 a 100. Por debajo de 60, bradicardias, no siempre son asintomáticas, no siempre necesitan tratamiento. Los deportistas pueden tener frecuencias bradicárdicas y taquicardia por encima de 100, pero casi siempre son sintomáticas a partir de 150. ¿Quieren ustedes saber cuánto es su frecuencia cardíaca normal? Listo. Copien lo siguiente. En los hombres la frecuencia cardíaca máxima, son 220 menos la edad. Entonces, vamos a hacer el cálculo mío. Yo tengo 38 años. 220 es mi frecuencia cardíaca, perdón, mi frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos 38. ¿Cuánto me da eso? Entonces me da más o menos 182 latidos por minuto. ¿Alguien va a hablar? Bueno,
Son más o menos 180 latidos por minuto. Háganlo ustedes. En los hombres, para saber cuánto es su frecuencia cardíaca máxima, o sea, hasta dónde le llega su corazón, con garantía. De en adelante puede pasar, pero ya es responsabilidad suya. 220 menos la edad. Y en las mujeres, 226 menos la edad. Por eso es que ustedes, sinvergüenzas, muchachos, les hacen cosas a las niñas, porque dicen que como tienen un corazón más resistente, ya resisten un poquito más porque tienen 226 menos la edad. Comprobado científicamente. Entonces, frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad. O en las mujeres 226 menos la edad. Entonces, ahora sí, miremos aquí los métodos que hay para calcular la frecuencia cardíaca, para que podamos terminar. Métodos para calcular la frecuencia cardíaca, el método del 300, 150, 175, 60, que es una maravilla, que me imagino que ustedes ya lo vieron, es mirar, entonces, tomar un R que se encuentre lo más cerca posible a la terminación de un cuadro grande, que normalmente siempre va con rosadito fuerte, y mirar a dónde se encuentra el otro R. Entonces, si se encuentra el otro R en el primer cuadrito es porque mi frecuencia está en 300, perdón, mayor a 300. Si yo me encontrara otro R acá, es porque está entre 300 y 150. 150, 100, 75, 60, 50. Esto, la verdad, este método es una maravilla, pero tiende uno a enredarse cuando no tiene la práctica y cuando me lo están enseñando por internet. Entonces, yo les recomiendo un segundo método para la frecuencia cardíaca, que puede ser tanto para los ritmos sinusales como para los ritmos no sinusales. Entonces, si ustedes se acostumbran a hacer créanme que les puede ir un poquito mejor y se pueden salir de apuros. ¿Qué es un ritmo sinusal? Ritmo sinusal es cuando yo tengo onda P, mi onda P me conduce siempre un QRS, o sea, siempre hay P y después de la P un QRS. Que haya un PR normal, ¿cierto? Menor a 5 cuadritos, y que las distancias entre una R y otra R sean regulares. Entonces esas son las 4 características de un ritmo sinusal. Onda P con PR normal que conduce a un QRS y los RR son regulares. Cuando tengo ritmo sinusal es muy fácil hacer el del 300, 150, 100. Pero cuando no tengo ritmo sinusal, no puedo hacer el del 300, 150, 100. Entonces vean que casi siempre los electrocardiogramas que ustedes van a ver en el hospital, o los que les toman a sus familiares, o los que se encuentren por ahí, siempre tienen una derivación que es la derivación D2, que es la más parecida al eje del corazón, y es larga, larguísima, larguísima, larguísima. ¿Para qué es? Es para mirar la frecuencia cardíaca en caso tal de que en el electrocardiograma mi ritmo no sea un ritmo sinusal. Entonces, recordemos lo siguiente y veámoslo aquí en pantalla. Tenemos que estos serán unos cuadritos chiquiticos, 40 milisegundos, y que 5 cuadritos chiquitos me forman un cuadro grande, o sea, 200 milisegundos. Como quien dice, 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4 y 5. Arrancamos desde acá. 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos me forman un segundo. Cuando ustedes piden un electrocardiograma con D2 largo, lo más probable es que esto por lo menos tenga ¿cuánto? Tenga 30 cuadritos. 30 cuadritos significa que aquí hay un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y 6 segundos. Entonces, cuando piden un D2 largo es para mirar que de pronto no haya ritmo sinusal. Miremos en este de acá. Ay, mira, no hay ritmo sinusal. ¿Qué sería esto? ¿Hay QRS? Sí. ¿Hay onda P? Sí. ¿El PR está normal? Sí. Pero aquí se perdió. ¿Saben qué es esto? Un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. Véanlo lo fácil. QRS normal, P normal, PR normal, pero por acá se perdió un latido. Y ya sabemos que si el PR es normal y se perdió el latido, MOVITS 2, o sea, bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. En este no puedo hacer el de 300, 150, 100. Intentemos hacerlo acá. 300, 150, 175. Este paciente tiene una frecuencia de 80 acá. Pero si yo la tomo desde acá, 300, 150, 175, 60, 50, 40, 30, como 33. Entonces vean que ese método no me sirve cuando no es sinusal. Entonces, de recomendación, si el ritmo es sinusal, hagan ese. Si no es sinusal o es sinusal
y tienen un D2 largo, hagan este. Entonces volvamos. 5 cuadros grandes me hacen un segundo. ¿Por qué? Porque un cuadrito chiquito son 40 milisegundos. 5 cuadritos chiquitos, 200 milisegundos. O sea, 5 cuadros grandes son un segundo. Y el D2 largo debe tener por lo menos 30 cuadritos, o sea, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y 6 segundos. ¿Cómo es la forma de calcular la frecuencia cardíaca? Fácil. Miro yo en esos 6 segundos cuántos QRS tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo multiplico por 10. ¿Por qué? Porque si esto se da en 6 segundos y el minuto tiene 60 segundos, entonces miro cuántos hay en 6 segundos y lo multiplico por 10. Y es una medida también muy fiable de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo un electro con ritmo sinusal, onda P presente, PR normal, una onda P lleva QRS y los RR están normales, puedo hacer el del 300, 150, 100. Y si no lo quiero hacer y es ritmo sinusal o mi ritmo no es sinusal, hago este. ¿Cuánto es el número de QRS en 6 segundos? O sea, número de QRS en 30 cuadritos y lo multiplico por 10. Y me debe dar entre 60 a 100. Si está por debajo de 60, ¿es por qué? Porque entonces yo tengo una bradicardia. Mi QRS está normal, mi onda P está normal, mi PR está normal, pero mi frecuencia cardíaca está por debajo de 60. O sea, gané las 3 primeras preguntas, pero me peleé en el final. QRS normal, no está en ritmo de paro, ventrículo funcionando bien. P normal, aurícula funcionando bien. PR normal, no hay disociación auriculoventricular, pero mi frecuencia está bajitica. ¿En quién se puede dar esto? En deportistas, en pacientes que toman metoprolol, que toman los beta-2, como el metoprolol, bisoprolol, ¿cierto? Que lo que hacen es que disminuyen la frecuencia cardíaca. Y miremos ahora la taquicardia. ¿Qué es la taquicardia? QRS normal, onda P normal, PR normal, pero mi frecuencia está por encima de 100 latidos por minuto. Aquí hay un errorcito en la transcripción que dice menor a 100. Está por encima de 100 latidos por minuto. Pero recuerden, no todas las taquicardias y las bradicardias son sintomáticas, pero cuando son sintomáticas, ojo con eso. La bradicardia puede ser sintomática por debajo de 50. Puede ser, pero no siempre. Pero mi taquicardia normalmente es sintomática por encima de 150, pero no siempre. Pues siempre miren el paciente, no miren nada más el electro. Pero si mi frecuencia está por debajo de 60, hay una bradicardia. Si está por encima de 100, hay una taquicardia. Entonces recordemos, resumen, para que terminemos. Las 4 preguntas. ¿Es mi QRS normal? O sea, ¿funciona bien mi ventrículo? Si mi ventrículo funciona bien, no está bien paro. Pero si funciona mal, son los ritmos de paro. Fibrilación y taquicardia ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Y recuerden que los ritmos de la A se tratan con adrenalina y los ritmos ventriculares con desfibrilación. Si mi QRS es normal, paso a la segunda. ¿Cómo está funcionando mi aurícula? O sea, miro mi onda P. Si mi onda P es anormal, es porque hay o una fibrilación auricular, o un flúter auricular, o una taquicardia paroxística supraventricular. La taquicardia paroxística supraventricular me esconde la onda P. Y en estas dos es simplemente como una taquicardia ventricular, pero en la aurícula. Hay una que tiene más fuerza, flúter auricular, onditas en serrucho, y la otra, ondas F minúsculas. Si esta y esta son normales, paso a la tercera pregunta. ¿Es mi PR normal? O sea, ¿cómo se conduce del nodo sinusal al nodo auriculoventricular? O sea, ¿será que se está bloqueando la vía entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular? Entonces aquí, si mi PR no está normal, o porque el PR esté prolongado, o porque se vaya prolongando, o porque esté normal pero deje de conducir, o sea, se pierda un latido, o porque las aurículas y los ventrículos van por un lado, entonces a eso los vamos a llamar bloqueos AB. AB de primer grado, PR prolongado siempre, pero la P conduce un QRS. Bloqueo AB de segundo grado, siempre se pierde un latido. Entonces, MOVITS 1 es cuando mi PR está normal, empieza a prolongar, a prolongar, a prolongar, hasta que desapareció un latido. Y de segundo grado, mi PR está normal, 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 y de un momento a otro dejó de conducir. Y bloqueo de tercer grado, disociación auriculoventricular, no sinusal por un lado, no auriculoventricular por el otro. Y si estas 3 son normales, paso a mi frecuencia cardíaca. Y digo, si está normal o no está normal. Entonces, si no está normal y está por debajo de 60, digo que hay una bradicardia. Y si está por encima de 100, digo que hay una taquicardia.
Y muchachos, esa es la forma más fácil de uno detectar la mayoría de las arritmias. Y como tal, de estas arritmias no pasa normalmente el conocimiento que ustedes deben tener. Ya los trazados electrocardiográficos diferentes, como el Wolff-Parkinson-White, como los bloqueos de rama derecha o izquierda, posteriormente los verán. Pero como tal, las arritmias son estas. Y son las arritmias que nosotros clínicamente vamos a ver. ¿Por qué digo clínicamente? Son las sintomáticas. Yo puedo tener un bloqueo A de primer grado, de segundo grado, que si quieren después lo vemos cuando veamos electrocardiografía normal. Perdón, bloqueo AB no, bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, perdón. Cuando vemos esos bloqueos son completamente asintomáticos y son pacientes que la verdad nunca se les van a morir de un bloqueo de esos. Pero de estos son afectaciones muy frecuentes, muy sintomáticas y algunas de ellas son mortales. Entonces espero que de esta forma, haciéndolo por preguntas, ustedes puedan tomar siempre un electrocardiograma, mirarlo, hacer estas preguntas y determinar si existe una arritmia o no y mirar si mi electrocardiograma sea completamente normal. Entonces ya con eso terminamos la presentación. Quedo pendiente si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor. A 10.000 pesos están, Mari, cuéntame. ¿Me podría como dar la diferencia como tal de la fina y la gruesa en la fibrilación ventricular? Es que no me quedó tan claro cuál es la diferencia entre esas dos. Bueno, entre la fina y la gruesa es el trazado. Entonces, cuando tú veas una actividad caótica muy grande, o sea, que hay unas ondas grandotas y unas deflexiones grandotas, ¿cierto? Que es como si tú colocaras a tu primito a hacer algo en un papel. Esa es la gruesa, o sea, es la que tú veas ondas, que no identificas el QRS, pero son ondas grandototas. En la fina son ondas, pero son ondas chiquiticas, 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 pero significa que todavía hay un poquito de fuerza ventricular. Entonces, como tal, las etiologías son las mismas, solamente que la fibrilación ventricular es caótica. Nada se parece a nada, no hay QRS, pero cada uno de ellos no se parece al siguiente, pero todavía hay un poquito de actividad ventricular. La diferencia entonces con la fina es que estos son trazados grandes y la otra son trazados chiquiticos. Es más, te voy a volver a mostrar acá en la presentación y lo vas a notar. Espérenme, vuelvo aquí a compartir. Chacho que le gusta compartir mucho. Listo. Y compartir. Listo, entonces vamos a mirar acá. A volver. No me deja de volver, espérate. Un segundito que no me deja de volver. Regálenme un segundo. Ahora sí. Acá y presentación. Listo. Entonces ya vamos a mirar. Ya están viendo la presentación otra vez, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Échenle ojo, pues. Miren esto es un caos, esto es una locura. Miren que ustedes pueden identificar ahí una onda P, un QRS y una onda T. No. Entonces, pero vean el tamaño que tienen estas. Y así se ve, igualitico, igualitico en el monitor electrocardiográfico. Así se ven. Y pasemos a la fina. Miremos la fina. Todavía hay ondas, no es ondulante como en la sistolia. Todavía hay onditas. Y esas onditas significan que él todavía tiene un poquito de actividad ventricular. Pero entonces, miren el tamaño de estas y miren el tamaño de estas. Volvamos a ver, tamaño de esta, tamaño de esta. Es más, lo vamos a colocar aquí en el que está la comparación. Aquí la podemos ver. Vean. La primera, taquicardia ventricular. No hay QRS, pero esta se intenta parecer a la siguiente, pero no es QRS, pero se intentan parecer, está organizadito. Mientras que esta segunda, un caos. Ven esta chiquitica por acá colada y miran esta grandotota acá. Y otra vez una chiquitica por acá y una medianita por acá. Ninguna es QRS, pero ninguna se parece a la otra.
Y cuando ya esta deja como de tener tanta fuerza, empieza a pasar esta de acá. Entonces, ambas tienen la misma etiología, solamente que esta, cuando se le empieza la fuerza, progresa a esta. Es más fácil sacar al paciente de estas dos que de esta con la desfibrilación, pero es más fácil sacar a un paciente de estas que de esta. ¿Por qué? Porque esta ya no hay actividad sistólica, pero se llama asistolia. Entonces, la diferencia como tal no debería ser tanto entre estas dos, sino tener mucho cuidado entre la fina y la asistolia, porque en esta yo llego y le subo como el volumen, la ganancia al equipo. El equipo tiene una cosita que se llama ganancia, y yo puede que lo vea así, y de pronto llego y le subo como el volumen y lo empiezo a ver así, o lo empiezo a ver así. Pero si yo por más que le suba, siempre lo veo así, que vean que aquí no hay ninguna onda, siempre está nada más ondulante, esta sería una sistolia. Entonces la diferencia es esta. Estas todavía tienen actividad ventricular, esta ya no. Y entre estas dos es un caos grandotote, mientras que en este ya está como un caos ahí, como intentando rendirse. ¿Listo? Pero la etiología es la mismita, la mismita. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, Mari, con todo el gusto. ¿Alguien tiene alguna? Doctor, otra Dime, cosita, Meli. pero no es una pregunta como tal. Es que usted nos dijo que pues sí nos da una clase de electrocardiografía. Nosotros estábamos hablando en el grupo y la verdad es que pensamos que sería súper bien porque no hemos podido tener muchísimas clases de semiología y pues para poder salir bien preparados, a ver si de pronto podríamos hablar un poco más de eso más adelante. Sí, claro, busquemos la forma. Buscamos la forma. Yo le había dicho a Juancho también desde hace días, porque, pues, muchachos, vean, a ustedes les han tocado un cardio muy atípico. Y yo los considero a ustedes porque el cardio suyo parece el cardio mío. Me tocó cardio de terremoto y me tocó presencial, pero me tocó ver todo cardio en 8 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Ver todo este tema que es tan bonito a veces se hace difícil en poquito tiempo o en este caso en un tipo de virtualidad como la que estamos, que son encuentros sincrónicos mediados por las TIC. Esto no es virtualidad. Entonces yo le había dicho a Juancho que si querían buscábamos un espaciecito. Eso sí, lo tenemos que buscar con tiempo y vemos electro normal. Que ustedes aprendan cómo se toma el electro, cómo se lee bien el electro y hagamos uno que otro ejercicio para que salgan bien preparados y para que en las rotaciones no les den esos garrotazos tan berriondos que le están dando. Entonces, miremos la forma. Entonces cuadraremos con Juancho a ver si de pronto para la otra semana, esta semana ya me queda muy difícil porque pues tengo las dos clases con ustedes porque sigue pulso venoso el jueves 7 de la mañana, que la vamos a dar de 7 a 8 y cuarto, valga la cuña. Tengo rotaciones con digestivo, tengo exámenes con enfermería, fuera de eso tengo un par de situaciones ahí con neuro, pero miramos si para la próxima semana podemos sacar un ratico y yo con todo el gusto, créanme que es con todo el gusto, les doy esa clase de electrocardiografía básica. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, viejo César. Bueno, ¿hay alguna otra? Camilo. ¿Hay alguna otra pregunta de pronto por hacer? Pues doctor, yo tenía una pregunta en cuanto al Sí, señor. QRS. Sí, Sino señor, que cuéntame. un QRS ancho es supraventricular, Sí, B ventricular, y un QRS angosto es supraventricular. Es decir, sí, que señor. una falla en P siempre va a causar una falla en el QRS. Es decir, que uno no puede hacer el mismo esquema de la pregunta de QRS y después onda P, porque va a haber una falla porque no hay onda P. Claro, y son de todas formas los mecanismos por los cuales se está generando eso. Si yo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Si mi QRS es amplio, es porque no está recibiendo solamente la energía no está recibiendo solamente la energía de la onda P, porque le está entrando por otro lado también. ¿Sí o no? Si Sí. se supone que lo normal es que lo mismo que pase de la energía de la onda P pasa al QRS, los dos deberían tener el mismo tamaño. Entonces, al estar un poquito más grueso, significa que debe haber bajo él un mecanismo de reentrada en algún caso, en algún momento. Es lo que me está generando que ese QRS sea más ancho porque tengo más energía para ello. Así ya entendí. Listo, mi viejo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, yo tenía una pregunta. Dime, Dianita. La onda P
siempre tiene que aparecer en todas las derivaciones. Sí, Siempre. la onda P siempre debe aparecer en todas las derivaciones. Lo que pasa es que, ojo, resulta que los aparatos anteriores de electrocardiografía uno los podía arreglar y los podía acomodar para uno verlos mejor. Los de ahora no tanto. Resulta que no es el mismo voltaje con el que yo tomo las derivaciones de 1, de 2 y de 3, ABR, ABL y ABF, que el voltaje con el que yo tomo B1, B2, B3, B4, B5 y B6. También en algunos pacientes hay dificultades en la conducción cuando yo le coloco los electrodos para hacer el electro. Por ejemplo, pacientes que son muy gorditos, pacientes que son muy velludos. En las mujeres las mamas también me puede generar algún problema o la presencia de las prótesis. Entonces, resulta que si yo no coloco bien mi electrodo, no voy a conducir la misma cantidad y a veces me podría dar la sensación de que no veo una onda P dentro del electrocardiograma. Pero mi onda P debe estar presente en todas las derivaciones. Lo único es que en la derivación ABR, como sabemos nosotros, que cuando hacíamos los trígonos y todas estas cosas en clase, la onda, la onda de energía del ABR va en contra del eje del corazón. Mi onda P va a ser negativa, mi onda R va a ser negativa y mi onda T va a ser negativa. Pero siempre hay onda P. De resto, no debe haber ninguna irregularidad. O sea, debe ser negativa en ABR, pero lo normal es que sea siempre positiva y aparezca en las 12 derivaciones. Y si por alguna cosa nos llega a pasar, bueno, descartando lo que usted decía de los electrodos, ¿podría ser alguna patología? Ninguna. O la Ah, onda P aparece o no aparece. Pero que aparezca en B1 y en B2, pero que se perdió para B4 y para B... No, ¿por qué? Porque si el corazón está funcionando es porque esa onda P está dando. Entonces no es que ella sea, no es que ella sea selectiva para alguna de las caras del corazón, no. Simplemente sea o no sea, pero debe ser entonces o que se ve muy chiquitica o que hay un problema con los electrodos. O a veces de verdad es tan chiquitica porque el corazón no tiene un volumen muy grande, simplemente se da la despolarización y no es tan visible en el papel electrocardiográfico. y eso tendría que ver con la frecuencia cardíaca que disminuya. No, para nada. Ah, ya, Para ok. nada, para nada. La morfología de la onda P no tiene nada que ver con la frecuencia cardíaca. Bueno, gracias. Listo, Anita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nada, no, porque me caen gordos. Voy. Pero pues. Vamos a mirar, vamos a mirar. Ahí lo están viendo ya. Sí, doctor. Vean que en este mi QRS es completamente normal. Y cuando digo completamente normal, es normal. ¿Qué significa? Dice, normal generalmente, pero puede ser ancho en caso de alteraciones de la conducción ventricular. Listo, bien. Pero su morfología es completamente normal. Resulta que lo que tengo yo desde este punto de acá hasta este punto de acá, todo es intervalo QT. Mi onda P podría estar en cualquier parte debajo de todo esto. Puede ser debajo del QRS o puede ser debajo de la T. O sea, está debajo en cualquier momento de este intervalo QT. Mi onda P en este caso sí existe. Lo que pasa es que se la comió este monstruo que se llama el QRS. ¿Y es por qué? Porque en algún momento, como estamos hablando que sea supraventricular, estamos diciendo que en algún momento, a alguna parte le está llegando energía que me está generando más fuerza en el latido o aumento de la automaticidad de ese nodo auriculoventricular. Entonces este paciente tiene una frecuencia tan larga, tan grande a nivel ventricular que se me está comiendo la ondita P en algún caso. Debe estar en algún momento debajo de cualquiera de estas. Ahí dice que debajo de la onda T, pero puede estar en cualquier parte del QT. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, disculpe.
Dime. Estas arritmias siempre las miramos en el dedo largo. No, o sea, esta la puedes ver tú en cualquier derivación. ¿Por qué esperamos en el dedo largo? Resulta que el dedo largo Pero es todo lo el, que vimos hoy se puede ver en dedos largo. claro, ponle cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? En el dedo largo, ¿por qué lo elegimos? Porque es el que más se parece al eje del corazón. Y porque la mayoría de los electrocardiogramas nosotros siempre los pedimos con un dedo largo. ¿Debido a qué? Uno, para mirar si la morfología es mantenida, es sostenida. Y número dos, para mirar cómo está esa frecuencia cardíaca. Es por eso que cuando nosotros tenemos una sala de paro y tenemos monitores electrocardiográficos, lo más normal es que ese paciente siempre lo estemos monitoreando en D2, que es el más parecido al eje del corazón. Entonces, si ustedes quieren ir a la fija, mírenlo en D2, pero eso no indica que en ninguna otra derivación vaya a tener estas mismas alteraciones. Cualquiera de las derivaciones de las 12 puede tener estos mismos cambios. Incluso si son sostenidas, siempre lo van a ver muy marcado en todas, pero el D2 es el más bonito y es el que mejor deberíamos ver porque es el que más se parece al eje del corazón, porque va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, más o menos en un eje entre 45 y 90 grados. Gracias, doctor. Listo. Muchachos, ¿les gustó la clase? Espero que sí, espero que hayan entendido. Dios mediante, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves. Ya hablé con el doctor Betancourt, porque pues obviamente las clases mías eran pulso venoso e insuficiencia venosa, ¿cierto? Pero al tener esta, entonces le vamos a dar también oportunidad al doctor Vladimir Soto de que pueda planear la insuficiencia venosa con unos días ya también de tiempo. Entonces, conmigo se ven esta semana en estas dos. Y obviamente en el parcial voy a hacer preguntas acerca de este diagnóstico de arritmias y de pulso venoso. La clase de pulso venoso del jueves tiene no una dificultad. La dificultad no es para ustedes, la dificultad ha sido para mí. 3 horas de clase, primero que todo me parece antipedagógico. Número dos, cuando veamos lo de pulso venoso, el pulso venoso es una cosa muy chévere, fácil, incluso no es muy utilizada, pero es semiológicamente muy válida, pero no necesitamos 3 horas para ello. Por lo tanto, les pido el favor, que Juancho siempre me colabora y con eso no hay duda, de que abran ustedes el espacio por Meet y estemos todos a las 7 de la mañana ese día en punto. Y la clase, yo sé que la terminamos a más tardar a las 8:30. Y ya en adelante, pues vendrán las preguntas y todo eso. Y ya si ustedes quieren ver un video de esto, si quieren ir a leer alguna otra cosa, pero no la vamos a hacer sino de 7 a 8:30 de la mañana. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Listo, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, que les doctor. vaya muy bien y nos vemos entonces esta semanita. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, machos.